Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC, que como cada segundo martes del mes corresponde a investigación. Es para mí un gusto presentar al Servicio de Medicina Interna. Les agradezco mucho por haber aceptado la invitación y por presentarnos dos de sus principales trabajos de investigación de este año. La primera ponente es la doctora Gabriela, que nos hablará de un tema muy importante que son los cuidados paliativos. Adelante, doctora. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por, por el espacio y la presentación. Hoy les voy a presentar sobre mi tesis que se tituló Evaluación de la mortalidad en pacientes con enfermedades crónicas con necesidad de cuidados paliativos. Mi tutora de tesis fue la doctora Andrea Martínez de la Vega, que la verdad es que me apoyó muchísimo, entonces pues muchas gracias si está por ahí. Entonces, primero les voy a dar un poquito de contexto de la tesis para que puedan entender un poco pues, la importancia de esto y qué fue lo que me inspiró a hacer esta tesis. Entonces, los cuidados paliativos son una disciplina que está centrada en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de la vida de pacientes que tienen enfermedades graves. Y una enfermedad grave la vamos a definir como aquella que tiene un riesgo alto de mortalidad que va a afectar la funcionalidad y la calidad de vida de un paciente y de manera muy importante también va a afectar el bienestar de sus cuidadores. Entonces, eso es el concepto de enfermedad grave. Esta disciplina lo que va a hacer es abordar síntomas físicos complejos. En algunos de estos ejemplos son el dolor, la disnea, náusea, caquexia, pero no solo eso, sino los cuidados paliativos abarcan un concepto que se llama el dolor total, que lo que nos dice es que el sufrimiento no tiene una dimensión puramente física, sino que también tiene otras dimensiones como son la emocional, la social, la espiritual y la existencial. Y esto se llama dolor total y los cuidados paliativos se enfocan en poder de cierta manera tratar y paliar este concepto de dolor total y no únicamente el dolor físico. Ahora, tenemos beneficios muy claros con evidencia contundente de los cuidados paliativos. Uno de ellos, tal vez de los más conocidos, es la atención integral y el alivio del sufrimiento. Es cómo pueden abordar y tratar este dolor total, como les comentaba, siempre basado como en los principios del paciente y es un enfoque en la persona, no únicamente en la enfermedad. Se ha demostrado que mejoran la calidad de vida y el bienestar emocional. Algo muy importante en estas enfermedades graves, como les comentaba, es que tienen una alta carga sintomática. Entonces, lo que se ha demostrado es que los pacientes reportan tener una mejor calidad de vida y reducir su carga sintomática, que en su mayoría en las enfermedades graves es, digamos, lo que más afecta a los pacientes. También ha demostrado que fortalecen la relación del médico, del paciente y de la familia y cómo esto ayuda a que haya una mejor planificación, una mejor anticipación y por ende también los familiares demuestran o muestran tener una menor carga y un menor burnout del cuidador. Por otro lado, de manera muy interesante, se ha visto que tiene un impacto en la supervivencia. Esto se demostró en pacientes con cáncer de pulmón, que cuando se implementaban los cuidados paliativos de manera temprana, esto disminuía la mortalidad. Y también algo muy importante es el uso de recursos que los disminuyen. ¿Esto por qué? Porque disminuyen los ingresos a urgencias, las hospitalizaciones y también los tratamientos fútiles. Y también algo muy importante es que apoyan mucho al cuidador, como les comentaba, y todo esto lleva a que tengamos un sistema de salud enfocado en la persona que es más eficiente. Todo esto tiene evidencia, digamos, contundente y científica que pues está totalmente validado. Sin embargo, tenemos muchos retos que nos han limitado de poder implementar estos cuidados paliativos. Uno de ellos es que la implementación de los cuidados paliativos se hace de manera tardía, también lo veremos un poco en los resultados, y esto lo que hace es que disminuye de manera muy importante todo ese potencial beneficio de los que les hablaba en la diapositiva previa que podría recibir un paciente. Si lo hacemos en las etapas finales de la vida, si bien sí hay cierto beneficio, no se goza del resto de los beneficios que les comenté. Ahora, uno muy importante, que es uno de los puntos más importantes de mi tesis, es que no hay unos criterios y herramientas estandarizadas que nos ayuden a tomar la decisión de interconsultar a cuidados paliativos. No es que no existan las herramientas, sino que hay un desconocimiento de ellas y esto hace que sea muy difícil para un médico poder decidir cuándo es el momento oportuno de enviar un paciente a cuidados paliativos. Por otro lado, también en cuanto a la evidencia, tenemos una desigualdad muy importante entre la evidencia con la que contamos del uso de cuidados paliativos en enfermedades oncológicas y no oncológicas.
La evidencia está mucho más avanzada y mucho más demostrada en pacientes con enfermedades oncológicas, y en pacientes con enfermedades no oncológicas tenemos mucho menos evidencia. De las enfermedades que sí tienen evidencia y sí se han hecho, digamos, estudios importantes sobre esto son falla cardíaca, EPOC y enfermedad renal crónica. Sin embargo, como bien sabemos, tenemos muchas más enfermedades crónicas graves en medicina interna, de las cuales no tenemos evidencia de cuál es el beneficio de los cuidados paliativos. Y por último, un reto también que me parece muy relevante es el déficit que tenemos de la formación profesional en los cuidados paliativos. Este déficit está desde el pregrado, aproximadamente de un estudio que se hizo, solo 27 facultades de medicina tienen esta materia y de ellas solo en 30% es obligatoria, o sea, generalmente es una optativa incluso desde el pregrado, y a nivel profesional, digamos a nivel especialidad o subespecialidad, también el déficit es muy importante. Ahora, por todo esto y por lo que yo creo muy relevante este tema y por lo que hice mi tesis esto es que tenemos una demanda creciente de la atención paliativa ante el envejecimiento poblacional que todos conocemos, que esto tiene más enfermedades crónicas graves que pues eventualmente terminamos en requerir más cuidados paliativos. Tenemos una evidencia sólida de los beneficios, como les mostré algunas de ellas, pero tenemos una poca aplicación en la práctica clínica de estos cuidados. Y por último, tenemos una falta de formación muy importante y también de protocolos. Todo esto en lo que va a culminar es que hay una desigualdad en el acceso a este tipo de atención, que por supuesto va a limitar el cuidado integral de nuestros pacientes y vamos a limitar todos estos beneficios que podríamos darles. Entonces, con todo esto, la justificación de mi trabajo es que buscamos generar conciencia y evidencia sobre la importancia de identificar tempranamente a los pacientes que se beneficiarían de atención paliativa, y cómo la integración temprana a los cuidados paliativos no solamente puede mejorar la calidad de vida del paciente, sino también facilita la labor del médico tratante y optimiza la atención institucional en nuestro hospital. Mi pregunta de investigación fue cuál es la diferencia en la mortalidad entre los pacientes con enfermedades crónicas que tienen necesidad de cuidados paliativos, en quienes sí reciben esta atención y en quienes no la reciben. Los objetivos, de manera muy breve, de manera general, fue evaluar la mortalidad en estos pacientes que tenían la necesidad de cuidados paliativos y de como específicos identificamos las características clínico-demográficas, analizamos a los pacientes que recibían y los que no recibían la interconsulta con cuidados paliativos y describimos el tipo de atención que brindó el equipo de cuidados paliativos. Como objetivo secundario, evaluamos la prevalencia de pacientes que tenían enfermedades crónicas que contaban con una voluntad anticipada y los que no. Ahora, la hipótesis de mi trabajo fue que pocos pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas que cumplen criterios para recibir atención la reciben, y cómo la mayoría de las interconsultas se realizan en etapas terminales y principalmente se utilizan para sedación paliativa, no para el control integral de síntomas. Y aquí solo me gustaría hacer como una acotación que puede ser tal vez una definición que no conocemos muchos. La sedación paliativa lo que es que se hace una disminución de la conciencia del paciente de manera deliberada para con esto reducir la sensación de estos síntomas que son de difícil control al final de la vida. No es eutanasia, eso es distinto. Y el control integral de síntomas, a lo que nos referimos, es a todos estos síntomas complejos que les comento que son difíciles de manejar al final de la vida. Entonces, son dos, digamos, vertientes muy importantes de los cuidados paliativos y cómo, pues, mientras más temprano sea, pues más favoreceríamos el control integral de los síntomas y no únicamente una sedación paliativa en las últimas horas o días de vida. Ahora, este fue una corte ambispectiva, iniciamos en julio del 2024 y terminamos en febrero del 2025. Nuestro universo de trabajo fueron pacientes ingresados a nuestro servicio de este hospital de medicina interna en ambos campos que tenían enfermedades crónicas con criterios de referencia a cuidados paliativos. Nuestros criterios de selección fueron personas de ambos sexos, mayores a 18 años, que tuvieran enfermedades crónicas con criterios de referencia a cuidados paliativos, esto evaluado mediante la herramienta NECPAL, que ahora se las presento, y que estuvieran hospitalizados en nuestro servicio. Excluimos a todos los pacientes que tenían un diagnóstico oncológico, que fueran ingresados a terapia intensiva o intermedia y a pacientes embarazadas. Entonces, aquí les muestro la herramienta NECPAL, es un poco larga y por eso se ve un poco chiquita la letra, pero lo que les quiero mostrar es cómo este es un instrumento que está validado para la identificación de personas que están en una enfermedad avanzada, grave y que requieren atención paliativa. Me gustaría que la analizáramos brevemente. Si se fijan, empieza con la pregunta sorpresa, que este es el criterio de entrada,
en el que uno se debe de preguntar como médico si le sorprendería que esta persona muriera en los siguientes 12 meses. Si la respuesta es que no, entonces ese es el criterio de entrada. Después, lo que evalúa en esta parte es la demanda o la necesidad y si esto fue elección del paciente o no. La primera pregunta es si el paciente o su familia lo solicitó de manera, digamos, expresa, y la otra es si el médico es el quien está como viendo esa necesidad de atención paliativa. Después, en la tercera parte, son indicadores clínicos generales que nos indican severidad y progresión. Si se fijan, tenemos marcadores nutricionales, funcionales y algunos otros criterios de severidad. Y por último, lo que hace es que la subdivide en tipos de enfermedad. En nuestro estudio no utilizamos esta parte de enfermedad oncológica porque descartamos a estos pacientes, pero sí tenemos el resto de enfermedades que, como pueden ver, se dividen por subespecialidad o especialidad. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es evaluar de forma multidimensional tanto aspectos clínicos y sociales, que como les vengo comentando, son muy importantes en estos pacientes, y también de progresión de la enfermedad. Empieza con la pregunta sorpresa, como les comentaba, y considera también cosas muy puntuales que, basándonos en lo que les expliqué sobre la evidencia de cuidados paliativos, es algo muy relevante. Si la solicitud es por la familia, si la necesidad se detecta por el equipo de salud, y muy importante, los indicadores clínicos de gravedad. Un solo criterio positivo basta para que un paciente deba ser referido a cuidados paliativos. Así que si piensan un poco en los pacientes que vemos en medicina interna, pues hay muchísimos. Y pues esto lo que nos va a hacer es que va a facilitar un enfoque paliativo temprano y una planificación anticipada de la atención. Ahora, de manera, digamos, de resumen, les muestro el modelo arquitectónico de mi trabajo en el que nuestro universo fueron estos pacientes con enfermedades crónicas y NECPAL positivo. De este lado les pongo los criterios de inclusión y exclusión y algunos de los criterios individuales y clínicos que utilizamos para la estratificación pronóstica de estos pacientes. La principal, digamos, la maniobra fue la interconsulta cuidados paliativos y tuvimos otras maniobras que fueron parte de nuestras variables, que fue el sujeto que realizó la solicitud de interconsulta. Esto lo dividimos y lo hizo el médico tratante, el residente o el familiar. Si se realizó o no la interconsulta, el tipo de intervención, que esto lo dividimos entre aquellos que recibieron control de síntomas o en quienes recibieron únicamente sedación paliativa, y también tomamos en cuenta si contaban o no con un documento que fuera de voluntad anticipada. También para acotar esto, por si alguien no conoce esto, la voluntad anticipada es un documento legal que está respaldado por la Ley General de Salud, en donde el paciente es capaz de poder firmar y decir qué tipo de tratamientos quiere recibir o no y hasta dónde quiere que llegue su atención. Esto es un derecho de los pacientes, no es algo subjetivo, sino que es un derecho que está respaldado por la Ley General de Salud. Y por último, nuestro desenlace fue la mortalidad, que nosotros la dividimos entre si fue mortalidad intrahospitalaria o extrahospitalaria. De manera muy breve, el análisis estadístico fue un muestreo no probabilístico por conveniencia. Evaluamos la normalidad de las variables. Para el análisis bivariado utilizamos prueba de Fisher o chi de Pearson, según fuera el caso. Para el análisis multivariable se realizó regresión logística binaria múltiple con variables significativas del análisis bivariado, que ahora les muestro, y para analizar el objetivo secundario, que eran los pacientes que contaban o no con voluntad anticipada, lo expresamos como frecuencias y porcentaje. Entonces les muestro algunos de los resultados. Entonces, en cuanto a las características generales de la muestra, en total tuvimos 65 pacientes hospitalizados de medicina interna. La mediana de edad fue de 80 años, no hubo con un rango intercuartílico entre 71 y 87. En cuanto al sexo, no hubo diferencia significativa, fueron 55% hombres, 45% mujeres. Los diagnósticos más frecuentes de antecedentes de los pacientes fueron hipertensión arterial, diabetes, falla cardíaca, EPOC y enfermedad renal crónica. Y en cuanto a la interconsulta cuidados paliativos, 49% de ellos la recibieron y 50.7% no. Ahora, ¿cuáles fueron los factores que nosotros encontramos que motivaban a hacer la interconsulta a cuidados paliativos o no? Lo más importante, tal vez es lo más relevante de este trabajo, es que no hubo una diferencia significativa para hacer una interconsulta ni por edad, ni por sexo, ni por comorbilidades. Observamos algunas tendencias en que los pacientes con enfermedades neurodegenerativas tenían una mayor solicitud a cuidados paliativos, que es algo que, pues, digamos, de manera general, como que asumimos que un paciente neurológico tiene un mal pronóstico, entonces parece ser algo más bien subjetivo.
de manera interesante, fue más frecuente la interconsulta en pacientes sin hijos, que también nos habla un poco del contexto familiar que hemos visto que influye o no en la decisión de esta atención. Y también la hepatopatía crónica o, digamos, cirrosis se asoció significativamente con la solicitud de interconsulta, que también de manera general nosotros percibimos que un paciente con cirrosis es un paciente como grave, ¿no? Ahora, de manera también importante, el puntaje de NECPAL tuvo una mediana de 2 puntos, como les comentaba, con un punto es suficiente en la interconsulta y no hubo diferencia significativa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros fuimos como dilucidando con esto? Es que no hay un criterio claro para hacer una referencia, o sea, no es el NECPAL, no es la edad, no son las comorbilidades. Les iré, digamos, como desglosando esto más adelante, pero parece ser algo que se hace totalmente de manera subjetiva. Ahora, en cuanto a la voluntad anticipada, nosotros vimos que solo el 16.9% de las personas contaban con este documento. Esto es, digamos, congruente con otros estudios que hay de voluntad anticipada, que es muy baja en general en los pacientes graves que tengan un documento de voluntad anticipada. Y esto nos refleja un poco la poca planeación que tenemos acerca de nuestra propia salud como personas, pero también lo poco que los médicos apoyamos y guiamos esta decisión en las personas. Sigue siendo algo que se deja totalmente como de lado y que cada quien es su decisión, cuando podríamos nosotros apoyar mucho más como médicos a que el paciente anticipe y planee en un escenario de una enfermedad grave. Más o menos en un estudio que encontré, menos del 10% de los pacientes que murieron al siguiente año con una enfermedad grave reportan haber hablado en algún momento con su médico tratante sobre la muerte. Eso es algo que nos debería de pues importar a nosotros como médicos. Pero de manera muy interesante, en nuestro estudio, de todos los que contaban con voluntad anticipada, el 90% recibió una interconsulta con cuidados paliativos. Ahora, tal vez esto también me pareció muy relevante. Lo que más aumentó la probabilidad de recibir una interconsulta por cuidados paliativos fue la solicitud del familiar. Eso fue el factor que aumentó 10 veces la probabilidad de que alguien recibiera la interconsulta. Pueden ver ahí el OR y el intervalo de confianza con una P significativa y en su mayoría fue solicitada por el médico tratante. Entonces, esto refuerza lo que les comentaba en la diapositiva previa, en la que lo que vimos que más se asociaba a recibir la interconsulta no fue una herramienta estandarizada, no fue el estado del paciente, sino de cierta manera la presión familiar o la solicitud de la familia y también tener voluntad anticipada, lo cual son cosas que son, digamos, importantes pero subjetivas. O sea, no vemos cómo el médico esté tomando una decisión consciente y estandarizada de interconsultar o no a cuidados paliativos. Ahora, en cuanto a la mortalidad intrahospitalaria de todos estos pacientes, el 17% murieron dentro del hospital y en el análisis bivariado, la interconsulta con cuidados paliativos se asoció con mayor mortalidad intrahospitalaria con una P de 0.021. Sin embargo, en el análisis multivariado, lo que hicimos fue tomar aquellas variables relacionadas con la mortalidad y de manera importante es que ninguna fue estadísticamente significativa. Lo que sí mostró una tendencia fue el puntaje de NECPAL. Mientras fuera más alto, había más mortalidad, lo cual respalda que esta es una herramienta que está bien hecha, o sea, que sí detecta a pacientes que tienen enfermedades más graves y necesidad de atención paliativa. Y de otra vez, de manera muy relevante, vimos cómo la solicitud del familiar mostró la mayor magnitud de asociación con la mortalidad. Entonces, esto que nos dice es que quien sabe, quien conoce mejor a su paciente, quien sí escucha al paciente es la familia, no nosotros, al menos no en esta área, no lo estamos haciendo de la manera correcta y finalmente son los familiares quienes solicitan la interconsulta y quienes saben cuando su paciente va a fallecer o no. Ahora, la discusión de mi tesis es un poco más amplia, pero quisiera tal vez como enfatizar un poco más en esto, en que no tenemos un criterio estandarizado para la referencia de cuidados paliativos en enfermedades crónicas no oncológicas en nuestro servicio de medicina interna en nuestro hospital. La mayoría de las interconsultas las hacemos en etapas terminales y la variabilidad en estas decisiones, pues, ¿qué nos dice? O sea, que en uno, no tenemos una educación formal en cuidados paliativos ni un entrenamiento práctico de estas habilidades dentro de nuestro servicio. Y pues toda esta ausencia de criterios objetivos y que nos basemos en criterios subjetivos como son decisiones del paciente, como la voluntad anticipada o como la solicitud de la familia, pues nos van a llevar a una variabilidad en la práctica que va a depender la interconsulta de la percepción del médico tratante o de la solicitud de la familia, lo cual es muy subjetivo y no debería de ser así.
Entonces, como conclusión, les quiero dejar estos puntos. Pues en medicina interna tenemos una baja referencia a cuidados paliativos en enfermedades crónicas no oncológicas, a pesar de que cumplen criterios. Las interconsultas las solicitamos de manera tardía y por ende, pues limitamos todos estos beneficios potenciales y no seguimos criterios estandarizados de referencia, lo cual nos dice que no estamos bien formados y no hacemos una asistencia adecuada en cuanto al manejo paliativo. Y pues yo creo que lo que podemos hacer ante este escenario es fortalecer la educación médica, establecer protocolos institucionales que promuevan la identificación temprana y sistemática de los pacientes candidatos a cuidados paliativos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela. En primera instancia, quiero felicitarla. Es un trabajo sobresaliente que toca puntos muy importantes como los cuidados paliativos. Yo quiero felicitar al servicio entero por este trabajo, no solo por la calidad de los datos, sino también por la sensibilidad que están manejando. Yo soy oncólogo, doctora, y yo le digo que este es un punto álgido dentro de nuestra cofradía. Interconsultar al servicio de cuidados paliativos, desafortunadamente es algo que hacemos hasta el final, o que se suele hacer hasta el final, cuando no es así. Los cuidados paliativos no son para la sedación ni para la voluntad, son para ayudar al paciente con todas las aristas que rodean en la enfermedad terminal. Y eso es algo que estamos viendo aquí. Si fuéramos ortodoxos, diríamos que en su trabajo se muestra que interconsultar a cuidados paliativos está asociado con muerte, no tiene mayor mortalidad. Sin embargo, eso es un sesgo de confusión. Lo que pasa es que exactamente es lo que está pasando. Se están interconsultando hasta el final, ¿no? Lo cual me parece que tenemos que cambiar y este tipo de trabajos nos ayudarán a cambiarlo poco a poco. Muchas felicidades, doctora. Abro el foro para preguntas y respuestas. Sé que tenemos conectados al Departamento de Cuidados Paliativos. No sé si tengan algún comentario. El doctor Wolpert quiere hacer un comentario. Por favor, doctor Wolpert. El cuidados paliativos es un equipo. De acuerdo a tu trabajo, debiera ser un equipo multidisciplinario. Y aquí vemos con frecuencia que si se pide la interconsulta a cuidados paliativos, van nuestros algólogos y van a dar una sedación final. ¿Cómo separar esta solicitud para sedación final y los cuidados paliativos de un paciente que puede vivir hasta 6 meses? Los hospices, los hospicios en otros países, pues ahí van los pacientes que el médico conservadoramente puede pensar que van a vivir hasta 6 meses. Esa sería una inquietud, una pregunta. Y la otra, en tu hoja de NECPAL, aunque es muy amplia y no la alcanza uno a leer, pero están incluidos pacientes oncológicos y tú los excluiste, ¿por qué? Gracias, doctor. Pues bueno, creo que en cuanto a la primera pregunta, creo que la manera que tendríamos, o sea, una no, como les comentaba, no es puramente el objetivo de los cuidados paliativos, la sedación terminal, es una de sus, digamos, utilidades, pero tal vez la menos importante. Creo que la manera de hacer esto sería pues tener una buena comunicación con el equipo y decirle cuál es el objetivo, ¿no? Pueden ser síntomas complejos, síntomas intratables y pues hacerlo de manera más temprana, ¿no? Para que podamos o se les pueda brindar este beneficio del manejo de síntomas y no únicamente la sedación. Y en cuanto a la otra pregunta, lo que yo quise hacer con mi trabajo fue ver el impacto y, digamos, estos datos sobre los cuidados paliativos en pacientes no oncológicos para hacerlo una tesis, digamos, de medicina interna, porque como les decía, tenemos mucha más evidencia de los pacientes con diagnósticos oncológicos. Entonces, esa fue la razón de excluirlos. No es, por supuesto que viene en el NECPAL, pero fue, digamos, para fines del estudio y para estudiarlos en esta población específica que no tenemos tanta evidencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Observatorio Santa Fe en el chat. Está en línea el doctor Jorge Guajardo. Jorge, ¿quisieras hacer algún comentario? Puedes abrir tu micrófono para que te escuchemos. Sí, gracias. Buenos días a todos.
Sí, desgraciadamente nos piden interconsulta ya en los últimos días de vida. Es muy difícil llegar con un equipo multidisciplinario de apoyo psicológico o hablar a fondo con la familia. Ya prácticamente lo que nos piden es una sedación paliativa y coincido con lo que dice el doctor Nogués de que asociar una interconsulta paliativa es ya muerte inminente y ya. Aquí lo que sería interesante ver es estos pacientes también cuánto tiempo llevaban hospitalizados. Luego hemos visto estancias muy prolongadas en terapias intensivas o en piso y la interconsulta se hace 2 días antes de que fallezca. Entonces es muy difícil establecer un programa de paliativos como se debiera. Y tenemos que tener conciencia como médicos que los cuidados paliativos se detectan desde que hay una enfermedad irreversible, como decía la doctora, algo neurológico. No a veces yo me topé con una respuesta así de un colega, de un paciente neurológico. Dice, es el primer paciente paliativo que veo, hijo. Híjole, estamos muy mal en nuestros criterios. Y sí, yo los invito pues, a tomar conciencia de los pacientes. El cuestionario NEPAL es una herramienta para ver las necesidades paliativas del paciente. Y sí, se le debería de preguntar al médico esa pregunta sorpresa antes de evaluarla. No es que el médico se la haga. Se le hace al médico tratante que lleva 3 meses, 6 meses tratando un paciente con estas enfermedades crónicas. Y sí, nos hace falta tener ese criterio de mandar a tiempo al paciente con cuidados paliativos y que no nada más somos un servicio de sedación al final de vida. Creo que debemos de interactuar más. Créanme que hay estudios donde y con los mismos oncólogos hemos hecho estudios de controlarles el dolor, controlar los síntomas y hay una sobrevida más alta en esos pacientes que en los que no se les da cuidados paliativos temprano. Gracias. Sí, yo tendría un comentario más. A mí me tocó estar hospitalizada aquí en terapia intensiva y conmigo llegó el equipo de paliativos de enfermería desde el primer día a diario y no era una enfermedad terminal ni nada. Entonces, no sé si hay un trabajo por separado o está integrado con ustedes. La verdad es que no sé, doctor. O sea, digamos, los datos que yo tomé fueron como de los médicos tratantes de paliativos, etcétera, pero no sé, la verdad, una disculpa si hay un servicio aparte. No hay un departamento diferente, pero sí hay un trabajo. De hecho, hay dos de enfermería que están en cuidados paliativos. Hay uno del departamento de cuidados paliativos y este trabajo. Son diferentes ensayos los que están corriendo ahorita. Ah, ok. Muchísimas gracias. Además, quiero comentarles que el 16 y 17 de este mes, o sea, jueves y viernes de esta semana, vamos a tener el simposio de cuidados paliativos 2025. El programa va a estar muy interesante, va a ser ahí en el auditorio y creo que para los que estén interesados vale mucho la pena que lo tomen en cuenta. Va a ser una actividad académica y dentro del hospital sobre este tema. Doctora, ¿quieres hacer algún comentario? Acércate, por favor, al micrófono para que todos te podamos escuchar. Di tu nombre y qué haces aquí en el hospital y haz tu pregunta, por favor. Hola, soy Karina. Acércate un poquito más al micrófono para que se escuche mejor. Hola, soy Karina Nieto, soy MIP ahorita en medicina interna y se me hizo muy interesante la plática, la presentación. Muchas felicidades, doctora. Y tengo un par de preguntas. Primero, ¿por qué hubo la exclusión de las pacientes embarazadas? Y segunda, si comenta que debemos empezar los cuidados paliativos antes, ¿qué tanto es antes? O sea, ¿cuándo debería empezarse? Muchas gracias, Karina. Qué amable. Y bueno, nosotros excluimos a las pacientes embarazadas porque no tenemos como evidencia y hay como mucho más complicado cómo sería el manejo de una paciente embarazada en cuidados paliativos, que digo, de entrada parece algo muy triste, ¿no? Entonces no teníamos como la información suficiente para saber si estas herramientas de tamizaje eran válidas en ellas o no, si sí fuera el caso, entonces qué tratamientos podrían o no recibir, y entonces fue una decisión
digamos, basada en eso. Y en cuanto a qué tan temprano se debería de iniciar esta atención, pues digamos de manera idónea, cuando el paciente cumpliera estos criterios como de referencia, ¿no? O sea, nosotros como médicos tal vez de primer contacto de alguien que tiene una enfermedad crónica, deberíamos estarlo haciendo, digamos, de manera periódica y continua, tal vez no tiene que ser algo así de sacar la lista y tachar todo, sino de tener una idea de cómo es la progresión de este paciente. Y hay ciertos criterios que marcan, por ejemplo, que hay readmisiones, que hay más llegadas a urgencias, que hay síntomas intratables o complejos que ya no se pueden tratar con manejo médico. Todo eso es lo que orienta una interconsulta a cuidados paliativos de manera temprana antes de que sea por sedación terminal. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no es así, muchas felicidades, doctora, y muchas gracias por su trabajo. Vamos a continuar la sesión ahora con un trabajo de investigación sobre medicina nuclear que está a cargo del doctor Oscar, residente de último año de medicina interna. Hola, buenos días. Pues bueno, creo que va a estar difícil eh, superar el nivel de la de Gaby, pero bueno, haré lo posible. Mi tesis fue acerca de los análisis de los factores asociados a un PET positivo versus negativo en pacientes que tienen endocarditis o sospechan endocarditis infecciosa de válvula nativa y se les hace un PET-CT. Y agradezco de antemano a la doctora Irma por haberme coordinado y apoyado tanto en este proyecto. Entonces, tres cosas muy puntuales acerca de la endocarditis. Es una enfermedad sumamente rara, tiene una incidencia como de 10 en 100,000 personas año, una alta mortalidad intrahospitalaria y también extrahospitalaria, más o menos una mortalidad del 40% al año de seguimiento. El diagnóstico temprano, esto es un hecho, ha mostrado disminuir la mortalidad y también las complicaciones, tanto locales como, complicaciones valvulares tal cual, o complicaciones sistémicas, principalmente choque séptico o colapso hemodinámico. Y la válvula nativa también es contrario a lo que siempre tenemos en la cabeza, es el fenotipo más frecuente de endocarditis. Ocupa más o menos el 90% de los casos. Respecto a los criterios diagnósticos, tenemos los criterios de Duke. Estos se establecieron por primera vez en 1994 en la Universidad de Duke, propiamente en Carolina del Norte, y toma 3 ítems principalmente, son bastante lógicos. Que cumplas criterios microbiológicos, que tengas un microorganismo que se asocia a esta enfermedad, que tengas criterios clínicos y que tengas criterios por imagen, tal cual que veas o no la vegetación. Entonces, estos se revisitaron de alguna forma en 2015 y en 2023, conforme va creciendo pues, la evidencia y los estudios de la tecnología con la que contamos, pues se han ido agregando algunos otros estudios o algunos otros estudios microbiológicos, por ejemplo, serologías, o estudios de imagen como la medicina nuclear o la angiotomografía cardíaca. Entonces, justo fue en 2015 ya se empezaba a sugerir, pero en 2025 ya se agregó formalmente la medicina nuclear como uno de los criterios, tal cual. Si encuentras un hipermetabolismo focal, tienes endocarditis, o si tienes embolismos sistémicos, puede ser un criterio menor para diagnosticar endocarditis. También esto, nos ha llevado como a analizar cuál es el rendimiento diagnóstico del estudio gold standard que tenemos hasta ahora, que es el ecocardiograma. El ecocardiograma depende también, ¿no? Si es válvula nativa o si es válvula protésica. El rendimiento en válvula nativa específicamente, el transtorácico tiene una sensibilidad de 60-70% y el transesofágico una sensibilidad muy alta del 95%, ¿no? Y ambas tienen una especificidad bastante alta. Ahora, es un criterio nuevo, pero realmente, ¿qué sabemos acerca del PET-CT en endocarditis infecciosa de válvula nativa? Agregué aquí algunos bullets como para darnos un contexto general de dónde estamos parados y después hacia dónde sugieren las pistas, que es la dirección a seguir, ¿no? El PET-CT tiene un rendimiento óptimo principalmente en endocarditis de válvula protésica, esto lo sabemos todos, una sensibilidad altísima, 87%, y una especificidad igual bastante alta. En las guías reportan que la sensibilidad en válvula nativa es del 30%, bastante baja, 1 de cada 3 pacientes casi lo va a tener positivo,
teniendo una verdadera endocarditis infecciosa y tiene una sensibilidad bastante alta del 98%. ¿Esto es cierto o esto se ha modificado a lo largo de los años? Eso es una pregunta. ¿Por qué pasa esto? Hubo un ensayo bastante, muy bonito por ahí de 2019 en el cual correlacionaban justo, los pacientes que tenían un PET positivo, negativo, protésica y nativa, los llevaban a un estudio histopatológico. Entonces, las vegetaciones de válvula nativa tenían justo mucha fibrosis y tenían muy poco infiltrado de polimorfonucleares, contrario con la válvula protésica que tenía biofilm y tenía pues mucha infiltración leucocitaria. Esto pues explica, tiene una relación, ¿no?, con lo que podemos ver en el PET. Tiene sentido. De forma muy puntual, cito que conforme ha avanzado la tecnología, conforme han avanzado los procesos y los procesos y las formas de hacer las pruebas, con algunos protocolos específicos, es la palabra que estaba buscando, ha incrementado la sensibilidad, ¿no? Ha incrementado del 30% que teníamos inicialmente hasta casi un 60 a 70%. Otras cosas que empiezan a moverse y empiezan a sugerir que puede ser un estudio útil es que ha incrementado la sensibilidad de los criterios de Duke modificados de un 45% a un 77%. Esto al incluir un criterio mayor como es el hipermetabolismo focal, pero también criterios menores como son embolismos sistémicos. Además de buscar esta reclasificación, este ensayo de Javier Duval de 2021, que ha estudiado muchísimo esta endocarditis y PET, sugirió que más o menos un 30% de los pacientes habían requerido o habían, el uso del PET había modificado el manejo terapéutico, esto a expensas justo de de un rescate, un tratamiento antibiótico diferente como salvamento, de una cirugía como una complicación local franca o hallazgo de embolismos sistémicos o un control de foco también como adyacente. Y también como que ayuda a incrementar el rendimiento al 30% de los pacientes que estaban clasificados como una endocarditis posible, las llevó a una endocarditis definitiva por estos hallazgos. Respecto a la temporalidad, es bastante como sugerente que mientras más tiempo antibiótico tengas, menos probabilidad tienes de que tengas un PET positivo. En un estudio que no fue hecho específicamente con este objetivo, pero como un hallazgo, se encontró que si tenías reactantes de fase aguda bajos, específicamente la PCR, se asociaba con un valor predictivo negativo pues bastante alto, ¿no? Pero insisto en que no fue un estudio realizado con ese objetivo. Y la otra es que justo con estos protocolos de adecuada supresión miocárdica, o más comúnmente llamada protocolo de endocarditis, el rendimiento se eleva muchísimo hasta casi un 75%. Para sintetizar todo esto, agrego como justo las directrices o las pistas hacia dónde puede ir la utilidad de este ensayo en esta patología específica, principalmente a expensas de la reclasificación, ya sea que veamos el hipermetabolismo focal o embolismo sistémico, ya sea que nos lleve a hacer un cambio en el manejo, o ya sea que nos lleve a identificar un foco alterno o un diagnóstico alterno. Entonces, aquí viene la pregunta clínica. ¿Habría algunos pacientes que se beneficiaran de realizarse un PET-CT de forma temprana? ¿Y tendríamos algún perfil de pacientes que podría beneficiarse de hacerles un PET-CT o no realmente? Y esto para predecir si pudiera o no tenerlo pues, positivo y que realmente pues, fuera útil, ¿no?, el ensayo. La justificación de esto o el por qué decidí hacer este ensayo fue que en caso de que halláramos algunos factores asociados que de alguna forma, sin ser directos, pudieran predecir que tuviéramos un PET-CT positivo, podría obligarnos o podría sugerirnos, podría ayudarnos a hacerlo de forma paralela a los estudios iniciales, para de esta forma tener un diagnóstico mucho más temprano, tener un diagnóstico definitivo, definitivamente, determinar embolismos sistémicos que nos sugirieran la necesidad de un tratamiento quirúrgico, ver si tiene alguna bacteriemia complicada que amerite un control de foco o tener algún diagnóstico alternativo, que también es importantísimo porque es en un contexto de una fiebre de origen desconocido, no sabes de dónde viene y pues te puede orientar muchísimo, ¿no? Esto también para tener y tomar decisiones oportunas, como ya había comentado. Y por el contrario, la ausencia de estos factores podría decirnos, pues no, la verdad es que no es un buen estudio para hacerlo ni de forma inicial, no te va a aportar mucho más, entonces pues no recomendamos hacerlo.
A todo esto no encontré ningún ensayo en la bibliografía que buscara analizar estos factores o que tuviera este objetivo dirigidamente. Entonces me pareció como una buena pregunta, con una buena utilidad y sobre todo en un momento histórico en el que se está como moviendo bastante o sea, el uso de esas estrategias de imagen, tanto anatómicas y funcionales, para determinar enfermedades y dirigir manejos. Entonces, la hipótesis es muy intuitivo por todo lo que acabo de comentar, que mientras más inflamado esté el paciente, tiene pues, más riesgo, tiene más posibilidad de que pinte el PET, ¿no? Entonces, existen factores como un tamaño de la vegetación grande, el aislamiento de un microorganismo que sea bastante virulento, como el Staph aureus, reactantes de fase aguda elevadas, que se pueden asociar a un PET positivo. Y la hipótesis nula es que ningún factor se asocia a esto, ¿no? Los objetivos específicos los generales fueron analizar estas asociaciones y los específicos fueron estimar la prevalencia de los embolismos sistémicos detectados por PET y determinar si era posible reclasificar a los pacientes que teníamos con endocarditis posible a una endocarditis definitiva, con los hallazgos exclusivamente del PET. Mis criterios de inclusión fueron aquellos pacientes que tuvieran un diagnóstico de endocarditis posible, aquellos que tuvieran endocarditis definitiva, obviamente esto sin tomar en cuenta los hallazgos de PET, que no tuvieran hasta ese momento PET, y excluir a todos aquellos pacientes que tuvieran endocarditis de válvula protésica o que estuviera asociada a dispositivos intravasculares cardíacos, y aquellos pacientes que no tuvieran un PET-CT. Entonces, aquí en diseño, material y métodos, fue un estudio observacional, retroelectivo, analítico y transversal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, como voy a mencionar más adelante en las limitaciones. Fue unicéntrico y se evaluaron los expedientes de enero de 2017 a diciembre del 2024. Y utilizamos el expediente médico electrónico. Se utilizó Excel, SPSS, corroboramos como la normalidad de las variables cuantitativas con Shapiro-Wilk y utilizamos medidas de tendencia central y se utilizó como un análisis univariado, con una regresión logística binaria. Y también agradezco de aquí de antemano al Departamento de Medicina Nuclear del ABC, específicamente al doctor Oscar Herrera, que tal cual funcionaron como un doble ciego, o sea, los pacientes de la base de datos, ellos lo corroboraron, digamos, así como a ciegas también. Me encantaría mostrarles las tablas, pero creo que por cuestiones de tiempo y practicidad vamos a irnos como a resultados y discusión. Bueno, más bien, sí voy a tocar algunos puntos aquí importantes. Aún hay tiempo. Nuestra mediana de edad fue 72 años. Aquí, en cuanto a las características de los pacientes, el 60% más o menos tenía alguna comorbilidad, como es algo esperado. La prevalencia, o más bien la incidencia en pacientes que tenían, o sea, en pacientes clásicos, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, en pacientes que tenían alguna neoplasia sólida, hematológica o inmunosupresión, fue más baja. Y aquellos pacientes que tenían alguna cardiopatía estructural, pues también fue importante, en un 22%, ¿no? El 50% tuvo menos de una semana de síntomas. Y también quiero enfatizar aquí este punto. A este punto, antes de realizar el PET-CT, 5 pacientes, o sea, el 30%, ya tenían un fenómeno vascular, o sea, un embolismo sistémico detectado por un estudio convencional, o sea, por una tomografía, ¿no? Esto va a ser importante para un poco la discusión y el análisis de los resultados. Respecto a los reactantes de fase aguda, la PCR estaba moderadamente elevada, la BCG sí estaba bastante elevada, una mediana de 55, y nada más que mencionar por acá. De los 18 pacientes, bueno, la N fue de 18, perdón si no lo comenté, 10 tuvieron un PET-CT positivo con un hipermetabolismo focal. Perdón, 7. 7 tuvieron un hipermetabolismo focal. 10 de los 18 se hicieron con un protocolo específico de endocarditis. De los 18, 6 tuvieron un embolismo sistémico determinado por PET, y recordar que 5 ya teníamos como documentado, entonces no nos aportó tanto. La vegetación, o sea, la válvula afectada más frecuente fue la válvula mitral. Únicamente 8 de los 18 pacientes que se les hizo un eco transtorácico fue concluyente o categórico en que sí tenía una vegetación. Esto quiere decir que 10 no fue categórico y no aportó nada. Y justo el 95% con un eco transesofágico fue concluyente con esto.
Nuestro aislamiento más frecuente fue grupo de Streptococcus y el segundo Staph aureus, como es esperado. En esta tabla de los análisis univariados, quiero pues resaltar que ninguno se tuvo como una asociación estadísticamente significativa. Los combino igual a ver los intervalos de confianza, que son bastante amplios. Aquí hubo un error, 190, pero aún así son bastante amplios. Esto nos puede hablar pues un poco acerca de las limitaciones que tiene el diseño del estudio, sin duda. Y pues bueno, el único hallazgo con tendencia a la significancia estadística fue que aquellos pacientes que tuvieron fiebre durante más de 14 días fueron en los que más tuvieron un riesgo mayor o una asociación mayor a que pintara el PET-CT. Quiero mostrarles esta tablita que yo pensaba que una vegetación más grande tendríamos posibilidades de pintar, pero bueno, no fue así. Y ya, el resto me iré para acá. Hasta este punto, ninguna variable mostró una asociación estadísticamente significativa. Lo único es lo que ya comentaba, aquellos pacientes que tuvieron fiebre por más de 14 días tuvieron un riesgo incrementado de presentar un PET-CT positivo. 7 de 18 pacientes tuvieron una hipercaptación focal. El 56% de los pacientes, o sea 10, tuvieron un PET con protocolo específico para endocarditis. Esto pues también una limitación que no fue la misma maniobra para todos los pacientes. De los PET-CT positivos, el 85%, o sea 6 de 7, fueron con un protocolo específico de endocarditis. Esto nos puede sugerir que pues el rendimiento es verdaderamente mayor. De todos estos, 6 tuvieron embolismo sistémico, como ya había comentado, 5 ya los tenemos documentados, entonces no nos aporta tampoco en identificar nuevos embolismos sistémicos que nos cambien el manejo o el diagnóstico. Respecto a la reclasificación, que esto puede ser algo interesante, inicialmente 14 tuvieron endocarditis definitiva y 4 con endocarditis posible, 3 que no tenían un aislamiento microbiológico y 1 que no tenía una imagen concluyente hasta este punto por eco transesofágico. De estos últimos 4 pacientes, 3 se reclasificaron como una endocarditis definitiva, o sea, el 75%, ya sea por hipermetabolismo focal, que este fue, pues, fue mayor de alguna forma que en otras series, o por un hallazgo de un embolismo sistémico. Esta cosa que también me pareció relevante es que del eco transtorácico únicamente 8 fueron categóricamente positivos, el resto pues, no mostró ningún hallazgo concluyente. Perdón. Aquellos que tuvieron un eco transtorácico negativo, o sea, de estos 10 de 18, la mitad, si los metemos directamente a PET, sin hacerles un eco transesofágico, que yo sé que es tramposo, pudiéramos reclasificarlos como una endocarditis definitiva. Me gustaría puntualizar aquí las limitaciones. Sé que fue una muestra pequeña, esto limita bastante el poder estadístico y nos limita la posibilidad de hacer asociaciones significativas. La recolección de datos representó un desafío también. Es una enfermedad con una poca incidencia, que se realizó un estudio que no es el gold standard, ¿no? Entonces, la decisión de hacerlo la hizo el médico clínico que estaba a cargo, y esto pues, puede ser también un sesgo de selección. Aquellos pacientes complejos en los que requieres algún apoyo diagnóstico, pues son aquellos a los que metes al estudio. También el momento en el que se realizó el PET-CT, respecto a los días de antibiótico previos que había recibido o de los síntomas, pues fue variable y no fue algo controlado. Respecto a las conclusiones, no identificamos ningún factor que se asociara a un PET-CT positivo. Sin embargo, un mayor tiempo desde el inicio de los síntomas podría asociarse a una mayor probabilidad de obtenerlo. En esta corte, el protocolo específico de endocarditis permitió reclasificar como endocarditis definitiva el 75% de los casos inicialmente catalogados como posibles y no resultó útil para identificar nuevos émbolos sistémicos. Ya como una conclusión tanto personal, el valor del PET-CT parece restringirse a contextos de alta sospecha clínica y estudios ecocardiográficos o microbiológicos no concluyentes. Al considerar factores como alto costo, exposición a radiación y limitada disponibilidad frente al rendimiento observado en esta corte, su uso no se justifica como una herramienta de primera línea. Y eso es todo. Felicidades, doctor. ¿En qué otro hospital de Latinoamérica vamos a discutir si el uso de PET cambia el diagnóstico de una infección, ¿no? Solo en el Centro Médico ABC. Interesante el porcentaje de reclasificación, ¿no? Mi pregunta para usted, doctor, sería, 75% se reclasificaron, ¿eso cambia el tratamiento, pronóstico o decisiones en el tratamiento? Realmente no.
era algo que, o sea, que a la hora de redactar la tesis estuve como analizando también. Te puede cambiar quizá el diagnóstico operativo, ¿no? Pero quizá el manejo empírico y las conductas pues van a seguir igual. Y por lo menos en esta, o sea, en esta serie, en ninguno, que no fue el objetivo del estudio, ¿no? Tampoco determinar si cambiaba o no el tratamiento, pero no hubo ningún como cambio significativo que haya detectado yo. Gracias. Doctor, yo quiero resaltar el análisis estadístico y las limitaciones que identificó muy bien. Preguntas en el foro, en Observatorio Santa Fe o en el chat para el doctor. En el chat, el doctor Noé García, Oscar Noé García, los felicita a ambos, que son muy buenos temas. Aquí en Observatorio, ¿algún comentario? A mí sí me gustaría hacer un comentario personal. Yo he tenido pacientes con fiebre de origen desconocido o oscuro, como le quieran llamar, y muchas veces sí acabamos haciendo estudios caros y sofisticados que al final de cuentas, pues en algunos casos, pocos, nos llegan a aclarar cuál es el origen de este problema. Y pues siempre tenemos que regresar a la clínica y a lo básico. Eso es mi comentario. La historia clínica y lo básico nos tiene que ayudar a llegar a estos diagnósticos. Muchos pacientes o muchas pacientes más en mujeres que en hombres llegan al otorrino porque tienen fiebre y lo que traen es una infección de vías urinarias y se sienten realmente muy mal. Entonces hay que tratar de regresar a lo básico, a la historia clínica y revisar y platicar bien con nuestros pacientes. De acuerdo, doctor. Jazz, ahí en Santa Fe, doctor Nogués. De no haber otra pregunta, felicitamos al doctor. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias a Medicina Interna por acompañarnos. Damos la palabra a la asociación. Felicidades por tan brillantes trabajos y se les otorgará a cada uno de ellos la carta correspondiente de agradecimiento por parte de la asociación. Y como demás anuncios, recordamos la semana próxima nos toca casos selectos de patología de tiroides el martes 21 de octubre a cargo del Servicio de Patología. En el siguiente, este QR es para los miembros de la asociación que estén interesados en realizar un curso. A partir de ahora ya las solicitudes podrán ser llevadas a partir de este QR. Hay un formulario en el que están las características que se necesitan. Recordar que este jueves es el Día del Médico, se tienen que registrar, ahí está el QR para registrarse. Ya no traten de registrarse porque ya no hay lugar. Ok, bueno, pues, muchas felicidades a todos. Y la siguiente, recordar que está para el 25 de octubre el curso de medicina preoperatoria, que va a ser dirigido por el doctor Jalabe y va a ser acompañado de este libro de apoyo. Y finalmente, el primer foro sobre enfermedades en el Centro Médico ABC y crisis climática que se va a llevar a cabo el día 11 de noviembre aquí en Santa Fe. Muchísimas gracias. Ay, perdón, la introducción al ECMO, nivel básico durante la anestesia, que va a ser llevado a cabo el día 6 de diciembre. Muchísimas gracias. El torneo de golf, les recordamos, los que tengan amigos o jueguen golf, este torneo es en beneficio de la Clínica de Labio y Paladar en Día.